Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio del cuarto trimestre y último del año 2024 y por la lección número 1 programada para el sábado 5 de octubre, titulada Señales que indican el camino. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Juan 20, 30, 31. Juan es el discípulo más joven de Jesús, que disfrutó de una comunión íntima con el Señor y fue reconocido como el discípulo amado. En la parte final de su evangelio y como testigo ocular de los hechos, él reconoce que hay muchísimas cosas que se pudieron escribir sobre Jesús. Juan 21, 24, 25. Pero las que él registró fue para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Juan 1, 41. Y para que creyendo en su nombre tengamos vida eterna. Juan 3, 16 y 20, 31. Para Juan, los milagros de Jesús son el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías 61 del 1 al 3. Y en el recorrido de nuestro estudio iniciaremos con 2 milagros, hechos en Galilea y uno tercero en Betesda, en donde desafió Jesús a las autoridades y sus restricciones rabínicas en relación a la observancia del sábado. El estudio se concentrará en las obras de Jesús, las reacciones de los personajes involucrados y la de los líderes religiosos en los siguientes aspectos. Número 1. Señales que revelan realidades más profundas. Y 2. Testimonios y afirmaciones que confirman esas realidades. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos con señales que revelan realidades más profundas. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Se narra que Jesús con su presencia honró la institución del matrimonio, que él mismo fundó en el Edén, en las bodas de Caná de Galilea. En aquella ocasión se había acabado el vino, y a petición de su madre, Jesús convierte o transforma el agua tomada de las tinajas del rito de la purificación y las transforma en jugo de uva sin fermentar. Juan capítulo 2 versículo 11 destaca que este fue el principio de las señales de Jesús, en donde manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. En el Nuevo Testamento se presentan 2 palabras griegas para referirse a lo que nosotros designamos como milagros. La primera es dinamis, traducida poder para describir el poder divino de Jesús. Y segunda, semerion, traducida señal para destacar la autoridad de la palabra de Jesús sobre los elementos naturales, y mencionaremos sus características especiales. Número 1. Jesús hizo milagros para suplir necesidades reales y para glorificar el nombre de su Padre Celestial, pero nunca para su beneficio propio. Y 2. Jesús conectó los milagros de la sanidad física con los de la sanidad espiritual a fin de dar perdón y completa restauración a los necesitados. Y 3. Jesús, con el poder de su palabra y las señales que le acompañaban, dieron autenticidad a su mensaje y a su misión de origen divino, y muchos creyeron en él mediante su predicación y también por sus obras de que era el Mesías. Juan destaca que esta primera señal de Jesús dio el primer fruto en la creencia de sus discípulos
acerca de su mesianismo. Los discípulos recordaron que Jehová sacó a Israel de Egipto con muchas señales y prodigios y usó a Moisés como su instrumento humano. Deuteronomio 6, 22 y 26, 8. Y recordaron que transformó las aguas del río Nilo. Y también la promesa que Dios le diera a Moisés también de un profeta como él, una profecía mesiánica, que se levantaría en medio de su pueblo y a él debían de escucharle y obedecer sus palabras. Deuteronomio 18:15. Ahora estaban presenciando el milagro de la conversión del agua en vino, en un vino de mejor calidad del que habían servido al inicio de la fiesta. Juan conecta esta señal con la liberación de la esclavitud del pecado y de Satanás que obraría Jesús en la vida de los creyentes de acuerdo con el plan de la redención, usando la tipología del agua como representando la purificación mediante el lavamiento del agua por la palabra de Dios en ocasión de la ceremonia del bautismo por inmersión. Efesios 5:22. Y la tipología del jugo de uva sin fermentar, representando el poder de la sangre de Jesús, la sangre del nuevo pacto para redimirnos del pecado. Mateo 26:28. Estos elementos tipológicos salieron del costado herido de Jesús, agua y sangre. Juan 19:34. Y también el Espíritu Santo testificó que Jesús vino en agua y en sangre. Primera de Juan capítulo 5, verso 6. Creemos y afirmamos que el vino era jugo de uva sin fermentar, porque Jesús mismo dio las indicaciones en el Antiguo Testamento acerca del voto de la dedicación al Nazareo, el cual no debía de beber ni vino ni sidra, es decir, jugo de uva fermentado. Número 6:3. Y cuando dio la orden de que los sacerdotes no ministraran en el santuario terrenal bajo efectos de bebidas embriagantes, Levítico 10:9. Y esto también lo confirma el espíritu de profecía, mencionando que el vino que transformó en las bodas de Canaá eran vinos sin fermentar, el deseado de todas las gentes. 123. En Juan capítulo 2, verso 11 se destaca que el milagro de las bodas de Caná de Galilea fue el principio de las señales de Jesús y lo conecta con una segunda señal en Caná de Galilea también, en Juan capítulo 4, verso 46. Pero a diferencia de la primera, esta era una señal de curación a distancia del hijo de un noble judío. Jesús usó su palabra de autoridad mesiánica sobre las enfermedades del cuerpo y del alma y lo sanó. Juan 4:54. Así como el milagro de las bodas de Caná de Galilea revelaban realidades más profundas en relación a la identidad mesiánica de Jesús, en la curación del hijo del noble, desde el mismo inicio de su conversación con ese padre desesperado, le daba las evidencias de su divinidad. Primero, al discernir su condicionamiento para creer en él como Mesías, solo si recibía el milagro de la sanidad de su hijo. Jesús había leído su corazón y visto la barrera de incredulidad que podía impedir la ejecución del milagro de sanidad que tanto necesitaba su hijo para sobrevivir esa noche. Jesús había leído esto en su vida y al decirle estas palabras que parecieran un poco no gentiles: si no viereis señales o prodigios, no creeréis. Juan 4:48. De esa manera le hizo reaccionar
y reconocer su pobreza espiritual. En conclusión, podemos decir que Jesús vio más allá de la necesidad de sanidad física de un hijo enfermo y agonizando, la necesidad también de un padre de restauración espiritual. Vemos aquí muy claramente que el mensaje de la salvación dado al padre del enfermo incentivó su fe para creer en él como Mesías, como capaz de transformar las vidas y de darle salud a un enfermo que no tenía esperanza de sobrevivir una noche más. El noble comprendió el propósito de la reprensión de Jesús y angustiado se entregó a su misericordiosa gracia, suplicándole que curara a su hijo. La respuesta de Jesús le tranquiliza cuando le dice: ve, tu hijo vive. Juan 4:50. Aunque el verbo griego está conjugado en el tiempo verbal presente, en el original vive, algunas versiones lo traducen como futuro, vivirá, pues se trata de lo que en gramática griega se denomina como presente futurista, usado para describir un acontecimiento futuro como que si ya estuviera sucediendo. El hombre comenzó a desarrollar su fe en la palabra que Jesús había dado y volvió a su casa hasta el día siguiente para descubrir la buena noticia de sus siervos, que Jesús había sanado a su hijo de la muerte en la misma hora en que dio su palabra de autoridad para sanarlo. Ahora en Juan capítulo 5, versículo 1 al 9, se relata el siguiente milagro efectuado en el estanque de Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Sin embargo, los hechos que se registran en el Evangelio de Juan en relación a este lugar no hacen honor a estas palabras. La tradición indicaba de que se creía de que un ángel llegaba a mover las aguas del estanque y el enfermo que llegaba primero y se sumergía en ellas era sanado. Debido a esta fama de ese lugar, el lugar estaba abarrotado de personas esperando ser curadas en la siguiente ocasión. Pero solo los más fuertes podían lograr este objetivo y atropellaban a los más débiles, y más de alguno moría intentando encontrar la salud. La casa de misericordia era un lugar de abusos y de egoísmo. Jesús observaba lo que ocurría y escogió el caso más desesperado para manifestar que los dones de Dios son igualmente para todos los que están en condiciones de recibirlos. Muchos estaban en la ciudad de Jerusalén en ocasión de la fiesta, y cerca de la puerta de las ovejas estaba el estanque de Betesda. Algunos dirigentes judíos estaban allí, y ninguno se mostraba indignado por las injusticias, los atropellos y los abusos de los más fuertes sobre los débiles que tenían lugar día a día, incluyendo en el día de sábado. Pero Juan registra que ellos sí se indignaron cuando Jesús sanó al hombre que estaba paralizado 38 años en un lecho, solo porque él con sus brazos levantó el hecho que lo había cargado a él en su cautiverio, como testimonio de su sanidad. Juan capítulo 5, versos 5, 8 y 9. Esta curación fue efectuada por Jesús en el día de sábado, y a diferencia de ellos, Jesús había llegado a la casa de misericordia, a Betesda, a obrar misericordia.
a sanar a un hombre de su parálisis total durante 38 años, y en el día que había sido consagrado desde el Edén para hacer el bien. En la narración de Juan figura la pregunta retórica al enfermo: ¿quieres ser sano? Con esta atrajo su atención hacia él, hizo posible que dejara de ver las dificultades y que viera el remedio de su aflicción. Y como dice un refrán conocido, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Y el hombre responde a Jesús en función de lo que por años creía ser su única opción, teniendo al lado suyo al tierno y misericordioso Creador. Y en el versículo 7 le dice: no tengo quien me lleve al estanque. Sus palabras revelaban una historia de miseria física, del abandono de amigos y familiares y de muchas esperanzas frustradas. No cruzaba por su mente que Jesús podía sanarlo por otros medios, ni Jesús le reprochó nada al respecto. Ni siquiera le pide de inmediato que ejerciera fe en él, sino que le da la orden, la palabra de autoridad, y con ella le ordenó que demostrara su fe al decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Juan 5:8. Y el hombre percibió algo sobrenatural en su cuerpo, y la fe se aferró de esa palabra. En cada nervio y músculo pulsó una nueva vida, y se transmitía a sus miembros inválidos una actividad de sanidad. Sin la menor duda, obedeció a la orden de Cristo, y todos sus músculos le respondieron, y de un salto se puso de pie, y encuentra que está completamente sano. Este fue el primero de 7 milagros que Jesús realizara en día de sábado, desafiando las 39 restricciones rabínicas acerca del sábado. El milagro era irrefutable. Jesús desafió la autoridad de los líderes religiosos al hacer en sábado el milagro y dar públicamente la orden al enfermo sanado que llevara su lecho. Juan 5, 10 y 16. Y Juan registra la reacción de los líderes al decirle: es sábado, no te es lícito cargar tu lecho. Juan 5:10. Pero él le responde que solo seguía al pie de la letra las órdenes de quien le había sanado, y manifestó ante ellos que no conocía su identidad. Juan 5 del 11 al 13. Más tarde Juan registra que en el templo Jesús se le acerca al hombre sano para darle una advertencia. La advertencia del peligro de continuar con una vida de pecado que podría causarle una recaída o una enfermedad peor. Y entonces el hombre, al identificarlo, dijo a los dirigentes religiosos que era Jesús. Juan 5, 14, 15. La reacción de los líderes religiosos fue que perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de sábado. Juan 5:16. Jesús les mostró que él estaba sujeto a la ley de Dios y no a las tradiciones, doctrinas y mandamientos de hombres. Y esto fue interpretado por ellos como un irrespeto y una falta a su autoridad. Y en lugar de ver el beneficio hecho al hombre, se enfocaron en que Jesús violó una de las 39 restricciones rabínicas en el sábado. Sin embargo, Jesús es el autor y el Señor del sábado, y les dejó en claro que en ese día especial estaba destinado para ser una bendición para la humanidad y no una carga ni una maldición. En Lucas 13:14 se muestra cómo para los dirigentes religiosos era prohibido buscar la sanidad en el día de sábado y solo admitían como excepción una emergencia. Y la parálisis, por cierto, no figuraba como emergencia para ellos. Estas restricciones debían de haberse conocido y respetado por Jesús, por lo tanto ellos procuraban aún más matarle. Por dos razones.
Número 1. El quebrantamiento del sábado según su propio discernimiento equivocado. Y segundo, porque dijo Jesús que era su Padre, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Juan 5:17 y 5:18. Pero estas mismas razones se volvieron en una excelente oportunidad para que Juan la registrara y testificara el origen de Cristo. Continuamos con testimonios y afirmaciones acerca de la confirmación de esas realidades. Juan registra las afirmaciones de Jesús. Número 1. Su identidad mesiánica, ya que él llama al Padre Celestial mi Padre, y esto apuntaba a su divinidad. Y 2. Sus señales en el sábado que le identifican como el Hijo del Hombre y el Señor del sábado. Juan 5:17 y 18, Mateo 12:8. Jesús responde a las acusaciones de quebrantamiento del sábado diciendo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Su obra milagrosa estaba en consonancia con la voluntad de su Padre Celestial. Dios sigue sosteniendo el universo en el día sábado. Hebreos 1 del 1 al 3. Más adelante Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Juan 10:30, destacando su vínculo de unidad con el Padre. Y al llamarlo mi Padre les aseveraba su divinidad y que era igual a Dios y su autoridad como Señor del sábado. Jesús profundiza su defensa de sus acciones. Número 1, afirmando que él y su Padre trabajaban juntos, compartían su propia esencia divina, mantenían un vínculo de unidad especial y que sus obras son las obras que el Padre hace, las que también el Hijo hacía, y que ambos tienen la misma autoridad aún para resucitar a los muertos, y que llegaría la hora en que los muertos en sus tumbas oirán su voz y resucitarán. Juan 5 del 19 al 30. Jesús menciona también a 4 testigos para que corroboren su afirmación. Juan el Bautista, Juan 5:31 al 35. Las obras milagrosas que el Padre le permite hacer, Juan 5:36. Al mismo Padre Celestial como testigo, Juan 5:37 y 38, y a las Sagradas Escrituras. En aquella ocasión del Antiguo Testamento, Juan 5:39. Juan el Bautista había dado testimonio de la verdad y acerca de su mesianismo, y su testimonio alumbró en su época como una antorcha. Juan 5:31 al 35. Pero el testimonio de Jesús era mayor que él. Las obras que el Padre le permitió hacer a Jesús testificaban de que él era enviado de Dios al mundo. Juan 5:36. Si rechazaban su testimonio y se rehusaban en creer en él como el Hijo de Dios, estaban rechazando también al Padre Celestial que le había enviado. Juan 5:37-38. Y las escrituras del Antiguo Testamento que ellos reconocían como la fuente de la vida eterna daban testimonio de él. Juan 5:39. Y así les presenta como prueba el Pentateuco y el testimonio del mismo Moisés sobre él, diciendo: si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no le creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Juan 5:46-47. Y si rechazaban el testimonio de Moisés, rechazaban al Mesías profetizado en sus escritos. Y luego finaliza diciéndoles que él no los acusaba, pero Moisés, en quien ellos ponían su esperanza, no solo los acusa, sino que también los condenaría. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Cada milagro que Cristo realizó era una señal de su divinidad
Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías, pero para los fariseos sus obras de misericordia eran ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano y en muchos casos por su egoísmo y opresión, ellos habían sido la causa de la aflicción que él aliviaba. Así que sus milagros le eran un reproche, lo que los indujo a rechazar la obra del Salvador, que era la más alta evidencia de su carácter divino. El mayor significado de sus milagros se ve en el hecho de que eran para una bendición de la humanidad sufriente. La más alta evidencia de que él provenía de Dios estriba en el hecho de que su vida revelaba el carácter divino, que hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros, el deseado de todas las gentes. 373. Al curar las enfermedades, muchas veces Jesús dijo a los enfermos: no peques más, para que no te venga mal peor. Juan 5:14. Así les enseñaba que habían atraído sus dolencias sobre sí al transgredir las leyes de Dios, y que la salud no puede conservarse sino por medio de la obediencia. El médico debe de enseñar a los pacientes que han de cooperar con Dios en la obra de su restauración. El médico echa cada vez más de ver que la enfermedad es el resultado del pecado, sabiendo que las leyes de la naturaleza son tan ciertamente divinas como los preceptos del Decálogo, y que sólo por la obediencia a ellas puede recuperarse o conservarse la salud. Él ve que muchos sufren los resultados de sus hábitos perjudiciales cuando pueden recuperar su salud si obran de acuerdo con el plan divino, al cual está al alcance para su restablecimiento. Es necesario enseñarles que todo hábito que destruya sus energías físicas, mentales o espirituales es pecado, y que la salud se consigue por la obediencia a las leyes de Dios establecidas para el bien de la humanidad. Ministerio de Curación, páginas 76-77. Muchos de los que pretenden creer y enseñar en el Evangelio caen en el error similar, poniendo a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Jesús declara que ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son parte de un todo inseparable. La fe por la cual vivo, página 90. Los hombres pueden seguir muchos tipos de luz, pero hay solamente una luz segura para seguir. Aseguraos de que estáis siguiendo a Jesús donde quiera que Él va. Testimonios para los ministros 211 y 212. En el tiempo de Cristo el sábado había quedado tan pervertido que su observancia reflejaba el carácter de hombres egoístas y arbitrarios más bien que el carácter de Dios. Cristo puso a un lado las falsas enseñanzas con que habían calumniado a Dios los que aseveraban conocerle. Aunque los rabinos le seguían con implacable hostilidad, no aparentaba siquiera conformarse con sus exigencias, sino que iba adelante observando el sábado según la ley de Dios. El lenguaje inequívoco atestiguó su consideración por la ley de Jehová, diciendo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5, 17, 18, Profetas y Reyes, 183. La vida cristiana es una marcha constante hacia adelante. Jesús está sentado para refinar y purificar a sus hijos, y cuando su imagen se refleje perfectamente en ellos, son perfectos y santos y están preparados para la traslación. Se requiere del cristiano una obra grande. Se nos exhorta
a purificarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, y a perfeccionar la santidad en el temor de Dios. En esto vemos que estriba la gran labor. Hay trabajo constante para el cristiano. Todo sarmiento de la cepa debe de obtener de ella vida y fuerza a fin de dar frutos. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 115. Mediante su obediencia, el pueblo de Dios debe demostrar su fe. Asimismo, todo aquel que espera ser salvo por los méritos de la sangre de Cristo debe de comprender que él mismo tiene algo que hacer para asegurar su salvación. Únicamente Cristo puede redimirlo de la pena de su transgresión, pero nosotros debemos volvernos del pecado a la obediencia. El hombre es salvo por la fe, no por las obras. Sin embargo, su fe debe de manifestarse por sus obras. Dios entregó a su Hijo para que muriera en propiciación por sus pecados. Ha manifestado la luz de la verdad, el camino de la vida. Ha dado facilidades, ordenanzas y privilegios, y el hombre debe de cooperar con estos agentes de la salvación. Ha de apreciar y usar la ayuda divina que ha sido provista, y debe de creer y obedecer todos los requerimientos divinos. Patriarcas y Profetas 251. Les deseo un feliz sábado en la bendita presencia del Señor.